Con este fonograma segundo vamos a abarcar el contenido del módulo primero que versa sobre los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. Este bloque va dividido o subdividido en 3 capítulos, abarcando el primero lo que viene siendo el trabajo y la salud, los riesgos profesionales y factores de riesgo. Un segundo capítulo que va a hablar sobre los daños derivados del trabajo, es decir, pasaremos a definir lo que son accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y su concepto legal y otras patologías derivadas del trabajo. Y por último, abarcaremos una breve vista general sobre el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales que tenemos que tener claro a la hora de abarcar este curso de técnico básico en prevención de riesgos laborales. Finalizaremos todos con el paso del conocimiento de los derechos y deberes básicos en esta materia. El trabajo y la salud, en líneas generales, y empezando con el capítulo primero, podemos definir el trabajo como aquella actividad desarrollada por los individuos que componen una sociedad, ya sea por cuenta propia o ajena, y percibiendo por este una remuneración salarial. Haciendo acopio al significado antiguo de la palabra salario, también es bueno conocer que proviene del pago que se le hacía antiguamente a los huestes de los soldados romanos, los cuales recibían en dádiva por haber protegido los caminos reales del emperador con una cuantía de sal. De ahí proviene la palabra o el significado etimológico de la palabra salario. Tenemos claro que para alcanzar unos objetivos y satisfacer unas determinadas necesidades se combinan recursos de naturaleza diferente como trabajadores, materiales, energía, tecnología, organización, etc. Con el avance tecnológico y social se ha mejorado considerablemente la calidad de vida de la sociedad en general, pero también ha contribuido a la aparición de nuevos riesgos profesionales. A lo largo del desarrollo del curso, todos vosotros daréis cuenta que cada uno tenéis que adoptar cada cosa aprendida a vuestro propio ámbito de aplicación. Es decir, para algunos tendrán ámbitos mucho más sencillos, donde quizás lo más arriesgado sean los trabajos con pantallas de visualización de datos o PVD, o para otros tendrá carácter más complicado, como puede ser la manipulación de aparatos a presión, como calderas o generadores, o verse inmiscuido en riesgos eléctricos de alta o baja tensión. Con la finalidad de investigar y controlar los riesgos a los que se ven expuestos los trabajadores, surge el concepto de la prevención de riesgos laborales. Es decir, los conceptos va conformado en 3 puntos: identificación, evaluación y control. Los riesgos laborales hay que identificarlos. Una vez identificados, los podemos evaluar, es decir, intentar medir cuál es su cuantía, dicho entre paréntesis. Una vez evaluados, hay que proceder al control, y una vez controlados, se configuran cuáles son. El trabajo puede favorecer el desarrollo de la personalidad, la creatividad, la valoración social, entre otros muchos factores, pero por igual puede afectar a la salud del individuo. Esta parte es muy importante. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, define la salud como el estado de bienestar físico, mental y social completo, y no meramente la ausencia de daño o enfermedad. Por ejemplo, un trabajador se puede considerar laboralmente enfermo si sufre de insatisfacción personal, social o laboral. Es importante resaltar la triple dimensión de la salud física, mental y social y la importancia de lograr que esté en equilibrio en cada persona. Muchas veces esa es una de las principales cometidas o que debemos tener en claro a la hora de intentar organizar la prevención dentro de una empresa. El triple equilibrio entre lo físico, lo mental y lo social. A continuación pasamos a definir algunas descripciones de términos, a nuestro entender muy importantes para proseguir el conocimiento de esta materia. Estas definiciones las podéis encontrar en la propia ley que luego más adelante vamos a estudiar un poquito más a fondo, en su artículo 4 en concreto. Se entenderá como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente primero la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad.
Se consideran como daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Se entenderá como riesgo laboral grave e inminente aquel que resulte probable racionalmente que se materializa en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que se puedan derivar daños graves para la salud, aun cuando estos no se manifiesten de forma inmediata. Se entenderá como proceso, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos aquellos que en ausencia de medidas preventivas específicas originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. Se entenderá como equipo de trabajo cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. Esto es importante, equipo de trabajo no hay que confundirlo solo con máquinas, sino que puede ser cualquier instrumento o instalación utilizada. Se entenderá como condición de trabajo cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición, primero, las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo. Por eso os vamos a enseñar cómo evaluar los lugares de trabajo, la seguridad que tienen que cumplir, cómo evaluar las condiciones de los productos que se manipulan y cualquier producto interrelacionado en una vida laboral normal. En segundo lugar, la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia, como por ejemplo el ruido, presencia a polvo, presencia a agentes corrosivos, etc. Por tercer lugar, los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos relacionados. En cuarto lugar, todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación que incluyan o influyan, mejor dicho, en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. Para paliar estos riesgos profesionales, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se define en su artículo 15 los principios generales de la acción preventiva. Este artículo es considerado por muchos el más importante de todo el ordenamiento que confiere la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El propio artículo 15, que aquí lo tenéis a disposición, se titula Principios de la acción preventiva y dice que el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior con arreglo a los siguientes principios generales. En el artículo anterior, en el 14, se conforma que el empresario es el garante principal de la seguridad y salud de sus trabajadores. En concreto, es el responsable máximo de que un trabajador bajo su auspicio no le ocurra nada. Primero, hay que evitar los riesgos, siempre. Segundo, evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Tercero, combatir los riesgos siempre en su origen, no buscar soluciones secundarias o tangenciales que den solución o respuesta a un caso inicial. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. Tener en cuenta la evolución siempre de la técnica. La evolución positiva de procesos cada vez más complejos dan lugar a aparición de nuevos riesgos. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva siempre a la individual. Y por último lugar, dar las debidas instrucciones a los trabajadores, siempre. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores, acompañando de una buena programación didáctica y de formación de los mismos. Son factores de riesgo todo elemento preferente o presente en las condiciones de trabajo que por sí mismo o en combinación pueden generar alteraciones negativas en la salud de los trabajadores. Estos factores de riesgo podemos dividirlos en 5 grandes grupos. Primero, las condiciones de seguridad. En segundo lugar, alteraciones en el medio ambiente físico de trabajo, ruido, temperatura, vibración